Entonces, ahora sí voy a grabar. Vamos a iniciar la grabación. Muy bien. Bien, chicos, entonces, después de que hemos estado conversando algunas cosas importantes, vamos a nuestra clase del día de hoy. Bien. Diagnóstico molecular de esta enfermedad bacteriana llamada tuberculosis. ¿Listo? Recordemos, hemos trabajado el diagnóstico molecular de SARS-CoV-2, diagnóstico molecular de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 en cáncer de mama y ovario, diagnóstico molecular de mutaciones en el oncogen RAS en cáncer colorectal metastásico, hemos hecho la enfermedad de Huntington y ahora estamos trabajando con lo que es una enfermedad de origen bacteriano. ¿Listo? Entonces tenemos un virus, dos oncológicas, una genética y una bacteriana. ¿Listo? Bien. En este caso, en este punto, es muy importante, o es no importante, es totalmente diferente a cómo hemos estado observando el análisis o el diagnóstico molecular de las otras clases. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día no vamos a buscar en nuestro ADN alguna mutación. ¿Listo? Vamos a buscar en un microorganismo, ¿correcto? Vamos a buscar o identificar un microorganismo. Así como hemos identificado a SARS-CoV-2, ahora nosotros vamos a identificar a una bacteria, obviamente en nuestro cuerpo, ¿correcto? No tiene nada que ver con nuestro ADN, ¿correcto? Esta bacteria no está dentro de nuestro ADN. Su ADN bacteriano no va a formar parte del ADN humano. Entonces, por favor, no tiene nada que ver con alguna otra o con alguna mutación dentro de nuestro ADN. Bien, listo. La enfermedad de la tuberculosis, chicos, es una enfermedad bastante antigua. Antes de iniciar la explicación de esto, es importante nuevamente recalcarles el diagnóstico molecular. ¿Listo? Ya en nuestra última clase, la segunda fase, en diagnóstico molecular de ciertas enfermedades, ¿por qué es importante que nosotros hagamos diagnóstico molecular? ¿No? ¿Por qué? Porque podemos evaluar expresión molecular y genómica. ¿Listo? Y con esta información nosotros podemos relacionarlo con la clínica del paciente, poder dar un resultado mucho más certero. ¿Listo? Entonces todos los procedimientos que hemos venido realizando hasta hoy, todos estos análisis moleculares convergen en un punto muy importante. Simplemente en el diagnóstico más certero, ¿sí? El diagnóstico más certero de una enfermedad, el diagnóstico más específico, ¿correcto? Bien, entonces aquí está la importancia, ¿no? Más de 5.000 enfermedades tienen causa genética directa, alta sensibilidad y especificidad, por eso es el diagnóstico más exacto y preciso, ¿correcto? Disponibilidad en el aumento de un mayor número de técnicas, obviamente técnicas moleculares nos pueden indicar un montón o nos pueden explicar el origen de alguna patología, ¿no? PCR convencional, PCR en tiempo real, hemos visto la secuenciación genética, ¿correcto? Y obviamente esto es muy importante, cada vez los precios son más accesibles. Ahora hace unos 10, 11 años una prueba molecular estaba entre 1.000 a 2.000 soles, ¿no? Hoy en día hay pruebas moleculares que te cuestan 300 soles, todavía siguen siendo un poco caras para la realidad peruana, pero ya han bajado mucho sus costos, ¿no? Entonces, datos importantes, ¿no? Y obviamente ver los beneficios de la medicina personalizada, por favor, o del diagnóstico molecular, ¿correcto? Diagnóstico altamente preciso y confiable. Nadie más nos va a decir datos reales que nuestro ADN, ¿no? Nadie más nos va a indicar datos más confiables, más precisos, que si identificamos a un microorganismo, sea virus, bacteria, si es que estudiamos su genoma, si es que detectamos su ADN, su material genético, ¿correcto?
se puede monitorizar, ¿correcto? A la enfermedad, hacer un histórico de nuestra enfermedad, ¿correcto? Y podemos diseñar nuevos tratamientos a nivel molecular. La medicina personalizada, ¿sí? La terapia genética es muy importante, ¿no? Entonces, eso por favor, que quede siempre claro, por eso lo puse para la última clase, la importancia de hacer diagnóstico molecular, ¿sí? Bien. Vamos entonces, chicos, a nuestro tema de fondo. Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Eh, Les había mencionado que esta bacteria es una bacteria muy antigua, muy antigua, que si bien es cierto, antes de que sea descubierta y explicada toda su etiología, pues mucha gente moría en grandes cantidades, ¿no? Y obviamente, así como el cáncer apareció y la gente no se explicaba qué enfermedad era la que había matado a las personas, pues igual la tuberculosis aparecía como un resfriado, una complicación de un resfriado y punto, ¿no? Algunos lo asociaban con la neumonía por la presencia de neumococo y allí quedaba, ¿no? Pero fue evolucionando pues la enfermedad y también el diagnóstico clínico, que finalmente se supo que esta enfermedad la producía una bacteria, ¿no? Llamada Mycobacterium tuberculosis, ¿correcto? Pertenece a la familia de las micobacterias, ¿correcto? Donde encontramos gran cantidad de micobacterias, unas patógenas, otras menos patógenas, menos frecuentes en, eh, en las personas, ¿correcto? Pero obviamente una sola bacteria específica llamada Mycobacterium tuberculosis fue la que logró desencadenar esta enfermedad que ataca a nuestros pulmones. Bien, em, pero ¿qué característica o qué distingue a esta bacteria de muchas otras? ¿No? Eh, pues su principal característica de esta enfermedad es la presencia de su bicapa lipídica, ¿no? Mycobacterium tuberculosis, o también conocida como el bacilo de Koch, ¿no? Koch fue el médico que logró descubrir esta bacteria. Este bacilo, porque dentro de las bacterias hay diferentes tipos de ellas, y esta tiene una forma o pertenece a la familia de los bacilos, ¿listo? Es un bacilo. Entonces, esta bacteria presenta una bicapa bastante, vamos a llamarle marcada, bastante formada por tanto grasas, lípidos como proteínas, ¿no? Y que la conformación de esta bicapa lipídica que tiene esta bacteria, pues hace que sea, en primer lugar, bastante difícil de traspasar esta membrana. ¿Listo? Bastante difícil, bastante complejo. Normalmente una membrana de alguna bacteria X está hasta aquí, ¿no? Hasta donde yo estoy señalando con el puntero, ¿no? Normalmente es hasta aquí. De aquí hacia arriba, no muchas bacterias, algunas, dentro de ellas Mycobacterium tuberculosis, presentan otra complejidad molecular bioquímica que hacen que la bacteria pues sea más estable en el momento de empezar a replicarse, de que no pueda ser eliminada fácilmente, de que ningún medicamento pueda atravesar con mucha facilidad su membrana y pueda actuar, ¿no? Entonces, estas bicapas son muy importantes en Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Bien, a la bacteria Mycobacterium tuberculosis también se le conoce como la bacteria ácido alcohol resistente. ¿Listo? Es otro nombre como la puedo llamar a la micobacteria tuberculosis, ¿sí? Ácido alcohol resistentes, ¿correcto? Bien, es una bacteria aerobia estricta, ¿sí? O sea, requiere de oxígeno para poder sobrevivir, ¿correcto? No tiene movilidad esta bacteria. Entonces no tiene cilios ni flagelos, ¿listo? Solamente estoy dando pautas muy importantes. Esto ustedes lo van a hacer en microbiología con la doctora Noemí. Así es que no me voy a meter en más. ¿Listo?
y tiene otra característica muy importante. Su crecimiento es muy, muy lento. ¿Listo? Es muy lento, ¿correcto? Bien. A esta bacteria yo la puedo inactivar usando dos componentes. Uno, luz ultravioleta. Si incido luz ultravioleta sobre esta bacteria, la bacteria queda inactiva, inhibida, ¿no? Pero también puedo, aparte de lo que indica acá, temperatura elevada, puedo eh, inactivarla usando fenol. ¿Listo? El fenol logra así romper las paredes y logra penetrar e inactivar a la bacteria. ¿Listo? El fenol. Bien, bueno, aquí abajo ustedes tienen las diferentes familias de Mycobacterium, ¿sí? Las más conocidas, Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis, ¿no? Las otras no muy conocidas, al menos en esta región eh, del hemisferio. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces por favor recuerden la característica de esta bacteria, su pared. ¿Listo? Su pared es muy, muy, muy fuerte. ¿Listo? Muy fuerte. Bueno, entonces, ¿qué sucede con el diagnóstico, chicos? ¿Ya? Vamos al diagnóstico. Eh, bueno, un paciente cuando se contagia de esta bacteria, primero el contagio es, es directo y es vía aérea, ¿no? Es algo parecido como cuando nosotros nos contaminamos con el SARS-CoV-2, ¿no? Estamos con una persona que está con Mycobacterium tuberculosis, estamos conversando y la persona si no tiene una mascarilla puesta, pues está expulsando el bacilo, ¿sí? El bacilo de Koch lo está expulsando por su boca y obviamente está viajando en el aire esa bacteria y obviamente nosotros la estamos inhalando. ¿Listo? Es así como nos contaminamos con Mycobacterium tuberculosis. Bien, entonces esta bacteria incuba aproximadamente entre 7 a 15 días, eh, viaja por todo el tracto respiratorio y obviamente se aloja, normalmente en su mayoría se aloja en los pulmones. ¿Listo? Profesor, ¿puede tener otro origen de llegada Mycobacterium tuberculosis? Por supuesto, lo vamos a ver en unos momentos. Pero normalmente se aloja en los pulmones este señor, ¿no? Entonces, lo clásico en un paciente que ya empieza a tener síntomas es fiebre, ¿sí? Fiebre por las noches, sudoración constante, pérdida de peso, ¿no? Puedes perder unos 20, 30 kilos de una manera repentina, ¿no? Ya les he indicado sudoración excesiva, y luego se va complicando con esta tos bastante fuerte en la que puedes eliminar coágulos de sangre, ¿no? Bueno, entonces, imaginemos un paciente presenta los primeros síntomas, ¿no? Sudoración excesiva, bastante fiebre, dolor en el tórax, ¿correcto? Entonces, estos pacientes deciden acudir al hospital, ¿no? Y en el hospital eh, lo derivan a neumología, ¿correcto? En neumología le preguntan sobre los síntomas, obviamente, ¿no? El médico lo ausculta y le dice, bueno, te vamos a hacer unas placas, te vamos a tomar unas placas radiográficas del tórax, ¿no? Entonces, obviamente, allí vamos a ver los pulmones que se pueden haber comprometido ya, vamos a ver manchas blancas en donde ya se ha alojado la micobacteria, ¿no? Entonces, chicos, en el caso que ya tengamos este tipo de paciente, ¿no? Entonces el médico le dice, es probable, ¿no? Todavía no es definitivo, que pueda tener esta enfermedad. Entonces el médico le pide eh, ciertos análisis en los que se va a apoyar, ¿correcto? Y los dos primeros métodos diagnósticos de Mycobacterium tuberculosis son diagnósticos microbiológicos. ¿Listo? Diagnósticos microbiológicos. Bien, el primer diagnóstico microbiológico se basa en hacer un extendido en una lámina, una baciloscopía, ¿no? Así se llama, la baciloscopía, ¿correcto? Entonces, el médico le dice, por favor, acuda al centro de salud o simplemente vaya al laboratorio de referencia regional. Allí le otorgan
un recipiente, un contenedor estéril, y le dicen, por favor, allí va a colocar usted una muestra de esputo, ¿no? No saliva, sino esputo que hay que hacer bastante fuerza para poder obtener esa muestra. Y una vez que lo tengan, nos lo trae por aquí, ¿no? Entonces, el paciente llega al laboratorio con su muestra y el primer procedimiento es hacer la baciloscopía. Ese es el primer diagnóstico microbiológico. ¿En qué consiste una baciloscopía? Bueno, se toma con un hisopo o un palito de madera una pequeña cantidad de este esputo y sobre una lámina portaobjetos se extiende, ¿no? Eso lo van a ver en microbiología, no lo estoy explicando aquí en figuras, ¿no? Se extiende la muestra, ¿sí? Y lo que se hace es colorearla, ¿no? Así como se hace una coloración de Gram, no sé si hayan hecho coloraciones de Gram, pero bueno, se colorea la lámina, ¿no? Entonces, la técnica de coloración, la tinción, se llama tinción Ziel-Nielsen, ¿correcto? Bien, se añade esta coloración Ziel-Nielsen y como ustedes pueden ver, se diferencian dos cosas, ¿no? Se diferencian células color azul o negro, como ustedes pueden ver por aquí, pero también van a observar por aquí hay diferentes manchitas rojas, que luego ustedes cuando amplíen la diapositiva van a ver que son algo parecido a esto, los llamados bacilos. ¿Listo? Recordemos, Mycobacterium tuberculosis siempre ha sido un mal alumno, y el mal alumno antiguamente, como es una enfermedad antigua, le ponían su nota en rojo. Entonces, el señor tiene o se tiñe de color rojo. ¿Sí? Es un bacilo gran negativo, ¿correcto? Obviamente tenía calificaciones negativas, se tiñe de rojo. ¿Listo? Hay bacilos gran positivos también que se tiñen en azul. Esta es una bacteria floja, se tiñe de color rojo. ¿Listo? Entonces, siempre acuérdense de eso. Entonces, los bacilos van a formar, van a estar agrupados, ¿no? Y eso se observa en un microscopio, ¿no? Una vez que preparas tu lámina, ves en el microscopio y ese es tu primer diagnóstico, ¿no? Si tú ves gran cantidad de bacilos, se va informando una cruz, dos cruces, tres cruces, de acuerdo a la cantidad de bacilos o de colonias que hayan formadas. ¿Listo? Bueno, esta es una tinción con fluoróforo, ¿no? Que es obviamente una tinción mucho mejor que la de Ziel-Nielsen, pero hasta ahora la Ziel-Nielsen sigue siendo un método gold estándar en el diagnóstico de tuberculosis. ¿Listo? Bueno, entonces el laboratorio, al observar una muestra de estas, dice, allá hay presencia de bacilos. Bueno, positivo, parece que está positivo. Entonces, ¿qué hacen? La misma muestra que han utilizado para hacer el extendido en nuestra laminita, lo que hacen ahora es pasar a cultivo. ¿Listo? Cultivo. Entonces se prepara en el mismo laboratorio, así en estos tubos, son unos tubos bastante gorditos y grandes. El medio se llama Lowenstein-Jensen. ¿Sí? Lowenstein-Jensen. Como ustedes pueden ver, es de color verde el medio, porque se utiliza verde de malaquita, ¿sí? Y el medio está hecho a base de huevos, ¿no? A la micobacteria le gusta mucho lo que es la albúmina, ¿no? La albúmina, la proteína que ahí está en el huevo. Entonces, por eso es que se preparan estos medios en base a huevos y se le añade el colorante verde de malaquita, ¿no? Bueno, se preparan los tubos, ¿correcto? Y se dejan inclinados los tubitos. Entonces, va a tener más o menos así como está aquí, miren el medio, en color verde, se llama pico de flauta, ¿sí? Pico de flauta. Eso lo van a ver en micro con la doctora. Bien, bueno, entonces una vez que se prepara esto, están listos para recibir a la muestra del paciente. Entonces, en un ambiente totalmente bioseguro, ¿sí? Así muy parecido a lo que vimos en SARS-CoV-2, donde hay una cabina de bioseguridad que protege solamente al analista, o sea, no deja salir nada de aquí de la cabina, no sale hacia afuera. ¿Sí? Entonces lo protege totalmente al que está manipulando, ¿no? Allí adentro se preparan los cultivos, ¿no? Entonces lo que hago yo es vaciar de ese contenedor donde tengo el esputo, vacío un poquito de muestra
aquí, en cada tubito, ¿no? Lo rotulo, obviamente, y lo dejo en incubación entre 30 a 40 días, a 37 grados. ¿Listo? 37 grados. Miren el tiempo, 30 a 40 días, ¿no? Entonces, al paciente yo le digo, señor, regrese entre 30 a 40 días para que vea su resultado. ¿Listo? Bueno, entonces, en esos 30 a 40 días a 37 grados centígrados, es probable que empiece a crecer la bacteria. Miren estas manchas como natas o color blanco, son las colonias que se van formando, las bacterias finalmente. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que la micobacteria es una bacteria que tiene un proceso de crecimiento muy lento, de 30 a 40 días, ¿no? Entonces va creciendo así. ¿Listo? Va creciendo así. Obviamente habrán unas personas que están más infectadas, tienen una carga bacteriana mucho mayor, entonces va a haber un crecimiento mucho más tupido, vamos a llamarlo, no va a haber espacios que puedan ver, donde pueda verse el medio de cultivo, pero en otros habrá solamente algunas colonias, ¿no? Entonces, eso depende también de la carga bacteriana que tenga ese paciente. ¿Listo? Bueno, después de los 30, 40 días, chicos, si es que ha crecido en el medio, el paciente obviamente es positivo para la enfermedad y se le empieza a administrar drogas de primera, segunda o tercera línea, ¿no? La rifampicina, por ejemplo. Entonces, el paciente empieza su medicación, ¿correcto? Una medicación obligatoria como el Padre Nuestro, todos los días tiene que tomar su medicación para que se pueda recuperar, ¿no? El paciente se puede recuperar de Mycobacterium tuberculosis, siempre y cuando estas señoritas, las bacterias, no muten y produzcan la llamada resistencia al fármaco, ¿no? Esto lo vamos a ver también más abajo y al final. Bueno, miren, les he explicado, chicos, el tema del diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, eh, que se hace normalmente en los laboratorios de salud pública, ¿no? No cualquier laboratorio, ojo, les va a tomar una muestra para hacerle su vaciloscopía y hacerle su cultivo, ¿correcto? O sea, no es que yo me vaya a laboratorio X o Y particular y me vayan a hacer esto. ¿Por qué? Porque tengo que tener ambientes muy seguros, bioseguros, para poder hacer estas pruebas. ¿Listo? Entonces, aquí en Arequipa, el único laboratorio que lo hace es el laboratorio de referencia regional, que pertenece a la gerencia de salud, ¿no? Justamente donde hacen lo que es SARS-CoV-2, ¿sí? Al frente del módulo donde hacen SARS-CoV-2, también llegan muestras para Mycobacterium tuberculosis. Y es una prueba gratuita. Es una prueba gratuita. Bien. Bueno, hasta la fecha, vaciloscopía de aquí arriba y cultivo sigue siendo las pruebas gold estándar para diagnosticar Mycobacterium tuberculosis. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta para seguir? Bien. Bueno, entonces, ¿dónde entra la parte molecular? Bien. ¿Qué sucede? En el caso de esta bacteria, pues, como ustedes han podido ver, hay muchas desventajas en cuanto al tiempo, por ejemplo, ¿no? De 30 a 40 días, imagínense que una persona tenga que esperar para recién iniciarle tratamiento, ¿no? Y en esos 30 a 40 días, imaginemos que haya sido, que sea positivo, ¿no? Y durante esos 30 a 40 días, el paciente puede empeorar, ¿no? Se puede complicar hasta que le digan si eres positivo, toma la medicación, ¿no? Entonces, la biología molecular justo entra en ese momento y dice, bueno, con técnicas moleculares yo puedo identificar a la bacteria, ¿sí? En las muestras de los pacientes en 24 horas a 48 horas, ¿no? Imagínense, demorarme 2 días en un resultado a demorarme 40 días, pues es bastante significativo, ¿no? Entonces, nuevamente, los biólogos moleculares, ¿qué han hecho? Han logrado aislar a Mycobacterium tuberculosis y finalmente lo han secuenciado, ¿sí? Hay que conocer al virus, acuérdense, ¿no? En la primera clase que les dije, para hacer diagnóstico molecular había que conocer el virus, ¿correcto? En cáncer de colon de mama había que conocer
el gen donde está comprometiéndose las mutaciones, ¿no? En la enfermedad de Huntington había que reconocer dónde está o dónde se pueden dar las repeticiones en tándem que les mencionaba, ¿no? Entonces hay que conocer los lugares donde se está dando la enfermedad. En este caso, hay que conocer el genoma de la bacteria. ¿Listo? Entonces, lo que hicieron es aislar, ¿no? Aislar el genoma de la bacteria. ¿Y cómo se aísla? Bueno, de aquí, ¿no? Aquí tienen ustedes, chicos, Mycobacterium tuberculosis puro. Aquí no crece ninguna otra bacteria. Solo crece Mycobacterium tuberculosis. Estas muestras son potencialmente contaminantes, ¿no? Potencialmente contaminantes. Entonces, yo tomo de aquí una de estas colonias, uno de estos puntitos, de estas manchitas, la tomo y lo que hago es extraer su ADN y finalmente mando a secuenciar todo el ADN de la bacteria, ¿no? Y como ustedes ven, el ADN de una bacteria es circular, ¿listo? No es lineal como el nuestro, ¿sí? Es totalmente circular, ¿correcto? Y miren, se ha visto por secuenciación genética el tamaño de la bacteria, ¿no? Aquí parece un reloj de 0 hasta 4, ¿verdad? Ese es el primer anillo de Mycobacterium tuberculosis donde se representa el tamaño en megabases, ¿no? Ya no en pares de bases ni en kilobases, sino en megabases, ¿correcto? 4.411.529 pares de bases es el tamaño de la bacteria. Imagínense, ¿no? Imagínense, es muy, muy grande, ¿correcto? Entonces, todos los puntitos de aquí representan los genes de la bacteria, ¿no? Tiene muchos genes esta bacteria, ¿correcto? Presenta aproximadamente 4.000 genes, ¿no? Activos, ¿correcto? Activos, ¿no? Aproximadamente codifican proteínas y 50 codifican ARNA, ¿no? ¿Correcto? 50 de ellos solamente tienen actividad proteica. Bien, bueno, entonces es un genoma bastante grande, el de Mycobacterium tuberculosis, y es rico en guaninas y citocinas, su genoma, ¿no? Entonces tiene mayor porcentaje de Gs y BCs en todo su genoma, Mycobacterium tuberculosis. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya viene el diagnóstico, señores y señoritas, ¿no? Creo que sí les comenté una anécdota sobre Mycobacterium tuberculosis. En el laboratorio de diagnóstico molecular en el que yo trabajaba en Lima, llega una paciente que venía de aquí, de Arequipa, ¿no? Entonces, la paciente tenía una mastitis, ¿no? Entonces, la paciente acude al oncólogo y la deriva al IREN, ¿no? Al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. La deriva al IREN y el oncólogo que la revisa le dice, bueno, sí señora, usted tiene una mastitis y es cáncer, parece bastante avanzado, lo que tenemos que hacer es una mastectomía, ¿no? Bueno, ni siquiera la señora, me parece que tenía entre 35 a 40 años. Bueno, la paciente acepta la operación, le hacen la mastectomía y la paciente se va supuestamente curada, ¿no? Recibe un tratamiento eh, posterior, pero en la paciente nuevamente se le empieza a complicar y la mastitis avanza hacia la otra mama, ¿no? Entonces ya no acude aquí al IREN, sino se va a Lima. En Lima, en el INEN, ¿no? La ve el médico tratante y el médico tratante le hace una biopsia, ¿no? Una biopsia a la mastitis, ¿no? Le extrae un poco de esta granulación, de este pequeño tumor que hay en la mama, y lo primero que observa es que no hay células tumorales. Lo primero que se ve son pequeñas cantidades de bacilos de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces el médico dice, esto sí es una mastitis, es una inflamación a nivel de la mama,
pero no provocada por un cáncer, sino provocada por una bacteria, ¿no? Y le dice a la señora, lleve sus muestras, sus biopsias de mama que le hemos tomado al laboratorio donde yo trabajaba y que le hagan el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces la señora acude al laboratorio, acuérdense que les mostré los taquitos de parafina para lo que era diagnóstico de colon, ¿no? Cáncer de colon. Allí estaban sus muestritas de su mastitis, ¿no? De ese tumorcito a nivel de la mama. Y obviamente lo que teníamos que hacer era extraer ADN bacteriano de esa biopsia, ¿no? E identificar. ¿Listo? Bueno, este no es el resultado, es otro resultado, ¿listo? Eh, pero, ¿qué sucedió? Que dio positivo la señora para Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces la señora tenía la micobacteria no en los pulmones, sino que estaba alojada a nivel de la mama. Entonces ocurrió una gran negligencia por parte de el hospital aquí en Arequipa que le hizo la mastectomía, ¿no? Le extrajo totalmente, le cercenó la mama a la paciente pensando que tenía un cáncer avanzado, ¿no? Imagínense una persona de 35 o 40 años que recién está iniciando su vida, posible madre, qué sé yo, y haberle extirpado una mama. ¿Se dan cuenta? Cuando el motivo no fue un cáncer, sino que era esto. Y con un simple tratamiento, pues esa mastitis se vería reducida y desaparecía sin ningún problema, ¿no? Bueno, eso les comento como parte de lo primero, de que Mycobacterium tuberculosis no se aloja solamente en nuestros pulmones. Mycobacterium tuberculosis puede ir por diferentes órganos de nuestro cuerpo. Puede haber tuberculosis a nivel de la mama, ¿no? Mastitis por Mycobacterium tuberculosis. Puede haber una tuberculosis renal, ¿sí? A nivel de los riñones, ¿correcto? Puede haber una tuberculosis a nivel del estómago, de los intestinos, ¿sí? Mycobacterium tuberculosis también se puede alojar a nivel de las meninges, ¿correcto? Así como ocurre la meningitis, ¿correcto? La meningitis puede ser provocada por un virus o puede ser provocada por bacterias. En este caso, Mycobacterium tuberculosis es una de las bacterias que te produce una meningitis también. ¿Listo? Bien, entonces se pueden encontrar en diferentes lugares, ¿no? Es más, yo vi Mycobacterium tuberculosis a nivel del ojo, por ejemplo, ¿no? Llegó una muestra de eh, una biopsia de ojo, ¿no? Del ojo, y de allí pudimos encontrar Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en todo lado está esta bacteria. ¿Listo? Bien. Entonces, chicos, ¿cómo es el diagnóstico de esta bacteria? A nosotros al laboratorio nos llega cualquier tipo de muestra. Ya saben los orígenes que puede tener. Bien. Esta muestra, lo que se tiene que hacer, lo primero, es inactivarla. ¿Listo? Imagínense una muestra de esputo que me llegue en un frasco. Yo no la puedo abrir normalmente y hacer el diagnóstico, ¿no? Tomar la muestra, etc. Tengo que inactivarla. Y se inactiva con el fenol. Se le añade fenol, al menos cuando son muestras de esputo o puede ser un aspirado bronquial, ¿no? Eh, que es donde hay mayor cantidad de bacteria, ¿no? Entonces, el líquido acítico también puede haber, puede ser una muestra. Entonces, estas muestras que son potencialmente contaminantes, yo las inactivo con fenol, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es añadirle fenol y, e iniciar la extracción del material genético. Mycobacterium tuberculosis tiene como material genético DNA. Es un virus DNA, perdón, una bacteria DNA, ¿sí? Bacteria con material genético ADN, ¿no? Entonces hay que ir en busca del ADN de la bacteria dentro de esa muestra, ¿no? Imagínense un esputo o la muestra que ustedes vean por conveniente, ¿correcto? Pero ¿qué sucede con esta muestra? Antes de hacer la extracción, tenemos que acordarnos de que tiene esta bendita pared, ¿listo? Yo quiero romper toda esta pared para que al romper la pared de la bacteria pueda liberar el ADN que tiene en su interior. ¿Listo? E ir en busca de ese ADN. Bien.
Entonces, al recordar eso, cuando yo empiezo a hacer la extracción, lo que hago es ponerle un buffer que me ayude a romper a la bacteria y le añado una proteína llamada proteína SACA, ¿no? Se añaden esas dos y se deja a temperatura de 37 grados toda la noche, overnight, ¿no? Se deja así la muestra y al día siguiente subo la temperatura a 100 grados centígrados, ¿no? Con eso espero ahí aproximadamente entre 10 a 20 minutos y con eso me aseguro de que la bacteria reviente, explote, ¿correcto? Se lise y me pueda liberar su ADN, ¿no? Algunos otros le añaden perlas magnéticas, unas bits magnéticas. Eh, Imagínense que le añadamos, así como la sal que tenemos en nuestros saleros, ¿no? Es algo así parecido, son perlitas muy pequeñitas de vidrio y le dan movimiento. Entonces esas perlitas golpean a la bacteria y también la rompen, ¿no? Entonces es una lisis mecánica. Solamente se hace eso con muestras de Mycobacterium tuberculosis, por tener esa pared bastante fuerte, ¿no? Hay que romper totalmente la pared. Bien. Bueno, recuerdo una anécdota más, les voy contando. Llegó una muestra para Mycobacterium tuberculosis. Era una muestra de heces, porque se creía que estaba a nivel de los intestinos, esta bacteria, y llegó un contenedor con heces, ¿no? Entonces, justamente mi ayudante eh, sacó una cantidad X, era creo que su tercer día de trabajo, y la colocó en un tubito con el buffer de lisis, la proteína, y lo dejó así hasta el día siguiente. Al día siguiente llegamos y le digo, corre ya, saca la muestra, primero caliéntala la muestra a 100 grados, le digo, ¿no? Entonces va hacia donde teníamos la muestra calentándose y no sé por qué la toca, nomás toca el tubito y la muestra, el tubo como que revienta, ¿no? Se abre y toda la muestra le cae a este chico en toda la cara, ¿no? Obviamente estaba con su mandil puesto, ¿no? Entonces imagínense toda la cara llena de la muestra, el mandil también. Y yo sentía que alguien me llamaba, pero que, o sea, no podía hablar, pues, ¿no? Entonces, digo que salgo del área donde yo estaba y lo encuentro a él con las manos, como cuando te dicen arriba las manos, ¿no? Eh, y le digo, ¿qué ha pasado? Y me muestra, ¿no? Me señala y estaba pues con todo lleno, veo la muestra totalmente abierta, veo todo esparcido en el mesón, a echarle primero agua, jabón, alcohol, ¿no? Porque no sabíamos si es que era positivo, ¿no? Esa muestra. Y bueno, el que te caigan heces en la cara es pues algo terrible, ¿no? ¿Qué había pasado? Que este chico había puesto demasiada cantidad de muestra, o sea, de heces, en un tubo pequeño, y obviamente como cierras, lo cierras herméticamente, pues empiezan a generar el gas, empiezan a generar gas, ¿verdad? Esta muestra de heces. Entonces, al solamente tocar un poquito, se abrió totalmente el contenedor y obviamente pues que lo ensució. Felizmente que era una muestra negativa, así es que solamente le cayó las heces y nada más. Bueno, entonces siempre hay que calentar la muestra de Mycobacterium tuberculosis para poder extraer su ADN, ¿no? Una vez que extraemos el ADN, podemos hacer una prueba de PCR, ¿no? Entonces, los primers que se diseñan es para detectar cierto fragmento del ADN bacteriano, ¿no? Imagínense si yo empiezo acá en cero con ATG, ¿no? Toda esta hasta aquí, ¿no? Es un círculo lleno de nucleótidos, ¿no? GCA, CCC, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo tomar de aquí a aquí mi secuencia y en base a esa secuencia hago mis primers, forward y reverso, ¿no? La cosa es detectar, chicos, una pequeña fracción de todo el genoma. Imagínense hacer un primer que empiece aquí y termine al final. Imagínense detectar 4 millones de pares de bases. Sería imposible. No se podría hacer. Esa PCR duraría meses en terminar la prueba, ¿no? Entonces yo lo único que tengo que hacer es tomar, por ejemplo, los 100 primeros pares de bases de cualquier fragmento, de cualquier parte de mi genoma y hacer los primers. Solamente quiero detectar un segmento de Mycobacterium tuberculosis en una muestra X. ¿Correcto?
Entonces es así que, por ejemplo, este es un resultado. Eh, bueno, en este año todavía yo estaba en cuarto año estudiando. Este es un resultado. eh, los primeros, las PCRs que hacía el doctor César Bernabé aquí en Perú, en Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Justamente me lo pasó. Y, bueno, análisis molecular por PCR convencional, PCR simple de Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium sp, ¿no? Nombre, no se ha borrado el nombre del paciente. En este caso, se pidió una muestra de sangre y orina, ¿no? En este año, en esta fecha. ¿Correcto? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, se hizo la PCR, obviamente, y se hizo un gelcito de agarosa, ¿no? Se puso un marcador de peso molecular de 100 pares de bases, 100, 200, 300, 400, etcétera. ¿Quién es O? Es la muestra de orina del paciente. ¿Quién es S? La muestra de sangre del paciente. Positivo es el DNA de Mycobacterium tuberculosis. Y negativo, obviamente, una muestra negativa. Miren, como ustedes pueden ver, el control positivo, ¿sí? Es una bandita que está aproximadamente entre 120 a 123 pares de bases. ¿Ve? Aquí está. Ese es el tamaño del amplicón que esa vez el doctor había diseñado, ¿no? Diseñó primers para que amplifiquen 123 pares de bases de 4 millones de pares de bases, ¿no? Solamente un fragmento, ¿correcto? Y como ustedes pueden observar, el mismo comportamiento lo tiene una muestra de orina y la muestra de sangre, o sea, positivo para Mycobacterium tuberculosis, por PCR convencional. ¿Listo? Por PCR convencional. Bien. Bueno, entonces, ese es el primer diagnóstico molecular usando PCR convencional, ¿correcto? No se olviden, yo detecto un fragmento de todo el ADN de la bacteria dentro de una muestra humana, ¿listo? Que presumo es donde está esta bacteria alojándose, replicándose y produciendo la enfermedad. ¿Listo? Bien. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, sí. Doctor, disculpe, Dígame. o sea que a diferencia de los virus, por ejemplo, los virus que estuvimos viendo, como el COVID, que Ajá. necesitaban una zona específica para poder hacer PCR, no es necesario tener una zona específica, sino cualquiera. Correcto. Recordemos que cuando hablamos de PCR convencional o PCR punto final, cualquiera de los dos es lo mismo. La PCR convencional o punto final solo necesita primers, ¿sí? Y obviamente la enzima, los DNTPs, los cofactores, etcétera, ¿no? Todo lo que se necesita para hacer PCR. Y nada más. En cambio, hay otras técnicas como la PCR en tiempo real que requieren de sondas o colorantes, que lo hace mucho más específica la detección, como ya les había mencionado en la clase de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, aquí solamente tenemos primers, tenemos enzima, tenemos el DNA de la bacteria, en este caso, los cofactores, y lo que se espera por PCR es que se amplifique la región que yo estoy detectando, ¿no? Nada más, no tiene fluoróforos. Una PCR convencional o tiempo real no puede tener, perdón, PCR convencional o punto final no puede tener fluoróforos ni sondas. ¿Listo? Entonces, chicos, va pasando el tiempo y se puede también hacer el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis por PCR en tiempo real, ¿no? Recuerden lo que les acabo de mencionar, PCR en tiempo real usa sondas o también usa colorantes como el Cyber Green, ¿no? Entonces, esa es una prueba, ¿correcto? Molecular, pero que trabaja con PCR en tiempo real, ¿sí? Entonces, detecta la amplificación de la bacteria, pero por fluorescencia, ¿verdad? En este caso acá no estamos usando sondas, estamos utilizando el Cyber Green, acuérdense de los picos de melting que les mencionaba, ¿correcto? Entonces, miren, aquí está el threshold, si se acuerdan de la PCR en tiempo real, y aquí tengo mi control positivo, ¿sí? Las curvas de amplificación, miren cómo amplifica el control positivo, la muestra del paciente en duplicado y obviamente
el control negativo, ¿no? Si ustedes observan acá, acá dice el primero control positivo de Mycobacterium tuberculosis, control negativo, control no relacionado y las muestras en duplicado. Acá hay dos muestras de dos pacientes con diferentes códigos que son negativos, nunca pasan el threshold, ¿no? Entonces, también otro diagnóstico molecular haciendo o por PCR, pero en tiempo real, usando fluoróforos como el CyberGreen. Este es otro ensayo, este es en otro equipo que teníamos en el laboratorio, también para tuberculosis, tiempo real. Pero miren, esta vez usando sondas del tipo TACMAN, ¿no? Sondas del tipo TACMAN. Las mismas sondas que utiliza el COVID-19, para el COVID-19, pero en este caso específicas para tuberculosis, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar acá, el threshold, la línea, y aquí el control positivo de Mycobacterium tuberculosis. Miren la muestra del paciente en este caso, positiva. Y mi control negativo que nunca traspasa el threshold. ¿Se dan cuenta? Obviamente el control positivo sale primero porque es una muestra pura de tuberculosis, ¿no? Aquí la cantidad de tuberculosis es menor que la del control positivo, por eso sale a ciclos más tardíos. Bien, ahí me voy a quedar, todavía me falta un poquito de explicar esta clase. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, una pregunta. ¿Este tema va a venir en el examen también? Sí, me falta una diapositiva y me falta explicar un paper, nada más. Entonces, Ya, dígame. una cosa más. El examen va a entrar también los papers que usted nos colgó al aula virtual, o sea, todos los papers que nos colgó. Sí, justamente déjame conversar por eso con el doctor Bernabé esta noche. Y no creo que sean todos los papers, ¿no? Si entran los papers, yo les voy a decir un paper de cada tema y yo les voy a decir qué paper va a ser. De allí también va a entrar. ¿Listo? Pero voy a conversarlo con el doctor Bernabé por eso. Ok, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, chicos, Doctor, una pregunta. Entonces, tenemos que hacer una clase para